Hola, ¿qué tal? Un gusto de que nos acompañe nuevamente en este programa especial de Canal UCR. Hoy vamos a hablar de una artista costarricense que tiene una carrera muy exitosa en Argentina y ha sido documentada por la cineasta y productora costarricense Adriana Cordero Chacón, quien nos acompaña aquí en el set. Gracias, Adriana. Gracias, Ronald. A ver, contanos cómo empezó toda esta historia tan interesante de este personaje que lamentablemente los costarricenses no conocemos tanto, pero que gracias al trabajo que has hecho en este documental, pues tenemos un acercamiento bastante importante. Bueno, esto es un poco una mezcla de una historia personal con cómo me encontré yo con ella, porque en diferentes momentos de mi vida yo fui cruzándome con la historia de ella. Yo crecí en Buenos Aires cuando ella estaba en el grupo Black and Blues, que se hicieron famosas, yo las escuchaba, pero no tenía ni idea de que Débora era costarricense. Después, viviendo ya aquí de nuevo, conocí a un hermano que me dijo que su hermana era costarricense y que era cantante en Argentina, y ahí fue donde me di cuenta que una de las Black and Blues era costarricense, pero yo no estudiaba cine en esa época. Entonces, muchos años después, cuando ya estaba de nuevo en Buenos Aires estudiando cine, me la crucé en una fiesta de la embajada para el 15 de septiembre, la embajada Ticaya. Y cuando la vi pasar dije, Dios mío, ¿qué es esa? No sé, ese personaje, tiene un aura, una luz, ¿verdad? Increíble. Entonces me quedé pensando y un par de semanas después ya me animé a llamarla y ver si nos podíamos conocer y que habláramos un poquito. Ubiquémonos un poco en la época. Esto fue, yo hablé con ella en el 2008 y empezamos a grabar en el 2009. Y cuando yo vivía en Buenos Aires y de adolescente la escuchaba, era más o menos en los 90, en principios de los 90, así que pasaron unos cuantos años en la historia. Sí, es una historia que tiene, o sea, es prolongada en el tiempo. Entonces, bueno, cuando ya hablé con ella, me di cuenta, yo le planteé hacer como una pequeña biografía de ella, algo de 15 minutos para que la conocieran acá. Y cuando empecé a hablar con ella y empecé a conocer como la lista de todos los artistas con los que yo sabía de algunos con los que ya había colaborado, pero había otro montón, me di cuenta de que no podía hacer un cortometraje y de que no era nada más venir y contar la historia como quien cuenta una anécdota, ¿verdad? Too good for a man so sweet and true. With you, baby, and I good to you. Yes. ¿Y cómo fue ese primer acercamiento? ¿La llamaste? ¿Cómo lo tomó ella? Es decir, ¿cómo fue esa química entre ustedes? Fue increíble porque yo estaba muy nerviosa porque ella era una de mis ídolas de adolescencia. Entonces, ella me contestó y se quedó como dudando, no terminaba de entender qué era lo que yo le estaba proponiendo. Y al final me dijo que sí, y nos reunimos. Fue muy, muy loco porque ella se enfermó mucho. Ella dice que cree que tuvo H1N1, la gripe esa terrible, porque estuvo 2 meses enferma. Entonces, ya cuando nos vimos por primera vez, no sé, fue como que nos conociéramos de siempre y entre ella y yo efectivamente hay una química increíble. O sea, nos hicimos amigas y seguimos comunicándonos permanentemente Curioso este hecho de, digamos, de que la hubieras visto actuar y que no hubiera una identificación de ella como costarricense, porque también nos damos cuenta a través del documental que, y como lo dice uno de los entrevistados, nosotros nos apropiamos de ella, refiriéndose a los argentinos, o sea, que allá la ven como argentina, ¿no? Supongo que por eso no había esa forma como identificarla como una costarricense allá, no se identifica como tal. Claro, tiene que ver con varias cosas. La primera es que ella se quedó allá y no volvió aquí excepto por vacaciones. Entonces, como que de alguna manera ella se fue desprendiendo un poquito también del tema. Más o menos, ¿qué edad tenía ella cuando se fue y cuánto tiene de estar en Argentina? Bueno, ella se fue de Costa Rica como a los 18, 19 años, pero no se fue no se fue directo a Argentina. Primero se fue a Francia a estudiar porque quería ser traductora de francés. Después estuvo en Colombia, en Madrid, ya no me acuerdo si en México, pero estuvo como en 5 ciudades antes de
llegar a Argentina. Así que tardó unos cuantos años, como unos 6 o 7 años entre que salió de Costa Rica y llegó a Buenos Aires y sí, ella como que un poco no era que lo negaba para nada, ¿verdad? Pero como que la gente, es justamente eso, como ya se había apropiado de ella, ya nadie estaba pensando en que ella no era de allá, entonces no era un tema que salía. Pero después de que empezamos a hacer las entrevistas y demás, esa percepción hacia ella también empezó a cambiar. Entonces ahí en el mismo documental vemos un momento en el que Fito Páez, ella está cantando con él en Viña del Mar, en Chile, y él dice nuestra reina, y hace como una mini pausa, dice costarricense, Deborah Dixon, y a partir de ese momento sí empezó todo el mundo como a tomar conciencia de que ella no era argentina, ¿verdad? Y ella pues muy orgullosa de que eso también signifique algo, ¿verdad? Volviendo al encuentro y a la propuesta de hacer el documental, que no entendía ella muy bien de qué trataba, luego ¿cuándo realmente sentiste que el asunto sí iba? Bueno, un día que nos sentamos en la casa de ella a revisar esa lista de músicos y eran increíbles, o sea, desde, Patán Vidal, que es como un pianista increíble allá, pero que no es muy conocido, digamos, afuera de Argentina no lo conoce nadie, a Fito, ¿verdad? Toda esa cadena de artistas. Ella me dijo, yo ya hablé con fulanito y si saldría, y con menganito y si saldría, y con aquí, y yo dije, ok, Adriana, sentarse a replantear de nuevo todo esto, ¿no? A pensarlo mejor, con muchísima más seriedad y viendo ya pensando en temas de fondos y demás, cómo iba a manejarlo y entonces también empecé a soñar un poco más, entonces dije, bueno, esto no debería quedar aquí, deberíamos ir a Costa Rica, debería Débora ir allá. Así que se hizo enorme y poco a poco lo fuimos. ¿Se planteó, en qué momento se planteó como una coproducción argentino-costarricense? Bueno, desde el primer momento, porque ella y yo somos costarricenses de nacimiento, aunque las dos tenemos una larga historia allá, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya naturalmente era una coproducción. Ok. Bueno, vamos a hablar de más detalles de la producción, que tiene una historia bastante interesante porque es un documental que tomó muchísimos años en concretarse y bueno, es parte también de la riqueza de esta historia de una costarricense como muchos otros que descollan en el exterior y del cual no conocemos mucho, y de ahí lo valioso de un trabajo como este documental, La Dixon, que usted va a poder ver aquí en Canal UCR. Así es que quédese con nosotros que ya regresamos. Conversando sobre el documental La Dixon, que usted va a poder ver aquí en el canal 15 UCR en las fechas y los horarios que le mostramos en pantalla. Adriana Cordero Chacón, la directora, está con nosotros. Hablábamos de ese proceso largo que tuvo el documental para poderse concretar. Contanos desde el principio hasta el final, en resumen, más o menos, cómo fue ese viaje. Bueno, es efectivamente un viaje, porque en el medio yo volví a vivir a Costa Rica, entonces, si bien ya había grabado todas las entrevistas allá, teníamos que armar el concierto de ella aquí, ¿verdad? Y también, pues, yo quería que primero hubiera un acercamiento de ella con algunos músicos costarricenses, porque si queríamos que viniera a tocar, íbamos a tener que armar una banda para ella aquí, ¿verdad? ¿De cuáles músicos hablamos? Bueno, al final, o sea, varios músicos se nos acercaron y yo hablé con algunos, pero finalmente terminamos trabajando con Héctor Madrigal y Miriam Jarquín y la banda de ellos, ¿verdad? Que son músicos increíbles también. Así que, bueno, también por un tema de fondos, el documental hubo un tiempo en el que estuvo un poquito detenido y mientras yo iba consiguiendo cómo continuar, ¿verdad? Entonces, ya aquí, finalmente, para hacer el concierto contamos con un apoyo privado y, perdón, armamos todo el espectáculo, ¿verdad? Y pues todo el tema de la grabación. Entonces, sí hubo momentos en los que
se suspendía un poco el trabajo y después retomaba y así íbamos. En el medio hicimos un par de talleres de desarrollo también, uno en México y otro en Panamá. Y también fuimos como desarrollando esta relación de ella con músicos de aquí. Entonces, cuando ya logró venir ella aquí, habían pasado 3 años de que yo me había vuelto ¿Y ella, o sea, cuando vino, era específicamente para ese concierto o ella pudo venir antes? No, ella había venido en el medio, pero a ver a su familia, y en esa oportunidad también en realidad ella venía a ver a su familia, pero ya con esa noticia yo pude producir el concierto y la grabación de todo lo que faltaba, porque también fuimos a grabar El Limón y grabamos a la familia de ella aquí, y los músicos que después de que, ya cuando ella se fue, después de que convivieron con ella 10 días y hablaron con ella por teléfono un montón y hicieron todos los ensayos y todo, entonces ya se habían hecho una idea de quién era ella. A eso iba, a propósito de la desconocido, ¿verdad?, de Débora, en Costa Rica los músicos tampoco sabían de ella. Muy pocos. Había en 95.5 Jazz pasan la música de las Black and Blues, entonces los músicos que escuchan eso tenían la idea o sea, sabían un poquito de ella porque los locutores de ahí sí sabían que Débora es costarricense y lo resaltaban. Pero no había como muchos músicos que supieran de la existencia de ella. Ahora más bien, cada vez que viene la llaman todos, ¿verdad? Entonces, al final sí se ha logrado también un poco el objetivo del documental, que era que efectivamente ella se posicionara aquí, ¿verdad? Entonces, sí, ahora ya todos los músicos saben que ¿Y existe. cómo estuvo bueno, es un concierto que forma parte del documental, de hecho abre con eso, cierra con eso también un poco. ¿Cómo fue esa experiencia a nivel de la recepción del público, de la química de ella con los músicos locales? Bueno, eso fue increíble también. Es que lo que te digo de que ella tiene como una magia que emana, no es un invento o no es una percepción mía nada más porque la adoro como personaje y como persona, no, es realmente así. Entonces, cuando llegó con los músicos, conectó inmediatamente. Ellos siguen siendo amigos también y se adoran, pero con el público nos pasaba que hicimos el concierto en el Jazz Café Escazú, que es grande, ¿no? Y teníamos un poco de susto porque decíamos, bueno, ¿qué irá a pasar? Y como 3 o 4 días antes de la presentación fuimos para que ella conociera el lugar y hiciera una prueba de sonido y demás. Y el administrador en ese momento llegó y le dijimos, ¿cómo está la venta de entradas? Y le dijo, yo no sé quién es usted, pero será bienvenida cada vez que quiera volver porque hay mucha gente que la estaba esperando. Y nosotros como, ¿por qué nos dice eso? Estaba totalmente vendido todo ya. Así que para él había sido una sorpresa que alguien que él no tenía ni idea de quién era agotó las entradas muy rápido también, entonces fue increíble. Bueno, creo que algo en lo que también cumple muy bien el documental es casualmente en mostrarnos esa figura portentosa de esta mujer, de su capacidad vocal, ¿verdad?, de interpretación, y que está respaldada por todos los testimonios que aparecen en el documental, que no son cualquiera, ¿verdad? Son músicos de muchísimo renombre, ¿verdad? Por Fito Páez, que es quizás de los más conocidos por acá, pero los demás en Argentina son, digamos, de la élite, ¿verdad? Sí, sí. Gente que ha hecho cosas impresionantes y todos tienen palabras de elogio y han trabajado con ella y dice que trabajan con ella a ojos cerrados y podemos ver también pinceladas de esas presentaciones en un material de archivo muy valioso que conseguiste para el documental. Sí. Y es impresionante realmente y saber que hay una costarricense que está representándonos de esa manera y que incluso se queda corto, porque también se dice en uno de los testimonios que no se ha sabido o que no ha habido alguien que eleve a Débora a donde realmente podría estar, que es a la par de las grandes figuras musicales del mundo. Sí, eso es una gran deuda que creo que tiene la humanidad, no solo Argentina o Costa Rica, con ella. Ella debería estar volando muchísimo más alto.
yo creo que también, y eso lo hablamos con ella mucho, en eso nos parecemos un poco, conectamos por ese lado. Débora no anda ostentando, digamos, no anda, no se cree quien debería creerse que es, porque digamos, ella es muy sencilla como persona y si algo, o sea, si un músico la llama, ella agradece montones que la hayan llamado y la hayan tomado en cuenta, cuando en realidad debería ser al revés, deberían estársela peleando, ¿verdad? Entonces, yo creo que un poco esa personalidad de ella, de no estar ahí tratando de acaparar la atención, tiene que ver con eso, pero también porque, espero que no se me ofenda ningún argentino, yo soy mitad de Argentina también, entonces lo digo con un poco de conocimiento de causa, sí. Allá hay muchos músicos que nunca salen y que son excelentes músicos, artistas en general, directores de cine, pintores, artistas plásticos, porque lo que pasa adentro les funciona, los completa. Económicamente, artísticamente, emocionalmente. Es un país tan grande, con tanta gente, y la gente es tan demostrativa del amor que le toma a los artistas, que entonces están completos. Sienten que están ahí están en su ambiente. No necesitan mucho más, ¿verdad? Y un poco también porque ellos en Argentina se cree que lo que pasa en Argentina todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Entonces no necesitan ir mucho más allá. Adriana, vamos a seguir conversando, por supuesto. Todavía nos queda tiempo para hablar más de este documental, La Dixon, que usted va a ver aquí en Canal 15 UCR en los horarios y fechas que puede ver en pantalla. Así es que quédese con nosotros. Ya volvemos. Seguimos conversando sobre el documental La Dixon y su directora Adriana Cordero Chacón. Decías que en Argentina quizás no haya esa necesidad de salir y posiblemente esa sea una de las razones por las cuales la figura de Débora no se haya explotado más allá de esas fronteras, que sería lo natural con la calidad que tiene esta mujer, ¿verdad? Sí, así es. También, como hablamos, ellos tienen como todo su panorama muy completo ahí adentro, ¿verdad? Y hay algunas cosas como que, por supuesto que las productoras fonográficas no le prestan la misma atención a las mujeres que a los hombres. Eso todavía sucede, ¿verdad? Que también tiene un poco que ver. Pero sí, yo sueño con ver a Débora cantando en Estados Unidos, o más seguido aquí, o en España y México, o sea, que salga de... Y creo que también tiene que ver con lo que mencionabas anteriormente, de la personalidad de ella, de cómo conserva intactas sus raíces, ¿verdad? Es probablemente la misma Débora en ese sentido, de que no se ha dejado nublar, ¿verdad? Como le sucede a muchos artistas, porque se ve que ella realmente habla es con su música, nada más. Sí, ella es increíble en ese sentido y digamos, ella tiene una personalidad muy avasallante, o sea, ella entra a un lugar y todo el mundo gira a verla, ¿no? Es imposible no notarla. No solo porque además ella también es grande, ¿no? O sea, no es una, como los ticos somos bajitos, ella no, ella es alta también, entonces, pero tiene su voz, llama la atención inmediatamente, toda su corporeidad, digamos, como su lenguaje corporal y demás, es como un imán de la Se habla de un concierto ahí en el documental en donde dicen que después de la presentación de ella, ya no había nada que hacer, ¿verdad? O sea, fue tanto el impacto, y como que también estaban acostumbrados a otro tipo de artistas, y ella llegó con una versión ahí de una canción, por cierto, muy conocida, pero una versión blues, y fue impactante. Sí, que además fue una experiencia increíble para ella también, porque ese fue en el concierto del músico que allá le dicen el Indio Solari,
que es muy, muy particular, tiene un público, otro que no se lo conoce fuera de Argentina. En Argentina hace conciertos a los que van 350,000 personas, y ella cantó en uno de esos conciertos, y él le dio esa canción que no se la daba a nadie, nunca le había dado esa canción para que cantara, se la confió a ella, y entonces eso es mítico. Ese momento también es un antes y un después en la carrera de ella. Esa entrevista fue dificilísima de conseguir, tardamos. Cuando ya yo había terminado el documental, llegó esa entrevista. O sea, esa ni siquiera la pude hacer yo porque él no acepta, él no habla con periodistas, no acepta dar entrevistas casi de ningún tipo. Y finalmente, después de como 3 o 4 años de estarle pidiendo, dijo que sí. Así que y muy importante el aporte que él da en relación casualmente con esta canción, que él se la cede para que haga su versión, y él dice: a ojos cerrados se la doy porque sé que el resultado va a ser excelente, ¿verdad? Sí. Y algo más agrega ahí, bueno, que es parte de lo que se puede ver en el documental, ¿no? La película. Importante decir, Adriana, que si bien nosotros lo vamos a presentar por primera vez, el documental ya se ha estrenado, ya ha girado un poco. Es importante como que nos comentas un poco de también de la experiencia que ha tenido la película en sus presentaciones. Ok, sí, se estrenó hace un año y medio, sí, en Cinépolis, así que por suerte nos dieron, yo no me esperaba tanto, pero nos dieron salas en todas las sedes de ellos, y sí, o sea, siendo un documental, ellos pensaban que iba a ir menos gente a verlo. No fue que llenamos las salas, pero sí fue como un número que ellos no esperaban y nunca habían logrado con un documental. Después estuvo también, una de las presentaciones más lindas que hemos tenido fue en el Cine Magali, en medio del ciclo del preámbulo del Centro de Cine, que la trajeron a ella, y logramos que después hiciera un pequeño concierto, el Magali repleto, o sea, como 450 personas que además terminaron bailando después al final de la proyección con ella. Y estuvo en un festival más o menos pequeño que hay en Argentina, que se llama Marfisi, que es el festival de cine independiente, pero de Mar del Plata, no el de Buenos Aires, que es el más conocido. Estuvo después, qué desastre, ya me olvido yo de las cosas. Bueno, estuve en el Festival de Cine Centroamericano en Viena, que eso fue muy lindo para mí también, porque lo escogieron de Costa Rica, llevaron 3 películas ese año, y para mí era una ventana importante, porque hacer una película en Centroamérica y que no pase por ahí, por lo menos desde mi punto de vista, es como complicado, ¿verdad? Pero ¿y ella cómo lo tomó? Ya después, al final de ver el producto, sí. ¿Qué retroalimentación te dio ella? Bueno, es muy gracioso, yo la amo, porque ella es muy sincera y muy frontal, ¿verdad? También. Entonces, a ella le gusta mucho la película y le gusta como todo lo que ha sucedido alrededor de la película. Pero sí me dijo, hubo una canción en la que desafiné un poquito y lo dejaste, bueno. no me gusta. Eso sí es típico de los músicos. Exacto, y yo, pero de verdad, porque ella al principio del documental dice: pero si se me quiebra la voz, sepan comprender. Y hay un momento en el que efectivamente se le quiebra un poquito la voz. Y yo le dije, eso era parte de la emoción del momento, porque también ese era el primer concierto de ella en Costa Rica. O sea, que para el documental se armó ese concierto y fue también la concreción de ese sueño de ella. Entonces me dijo eso, y yo, pero Debbie, por Dios, o sea, algo no le iba a gustar, yo sé, pero en general sí, ella está muy contenta. Además ella no, hasta que no estuvo terminado, no vio lo que los músicos decían sobre ella. O sea, ella no sabía exactamente lo que pensaban todos estos músicos, e incluso sus hijos y su mamá sobre ella. Ella no vio cuando yo hice ninguna de las entrevistas. Entonces sí, también fue como... Sí, claro, ella solo pudo ver una parte, y debió haber sido muy revelador también para ella conocer todas las impresiones que hay alrededor de su trabajo, exactamente. ¿no? Bueno, pues si el propósito tuyo con este documental era que se conociera de ella, creo que lo cumpliste, ¿no? Sí, ha sucedido. Además, cada vez que se ve el documental en algún lado, le escriben a ella o me escriben a mí,
por Facebook generalmente, y nos dicen que a partir de ese momento, o sea, que la gente, todo el mundo dice que sale de ahí y lo primero que hace es buscar en el celular, en YouTube o en algún lado, música de ella, y que se va a la casa, se devuelve a la casa escuchándola. Así que sí, en ese sentido sí se ha logrado. Y bueno, acá los músicos, ya, como te digo, cada vez que viene, la última vez no le daba tiempo, Infibit la quiso ver, no, al final no colaboraron ellos, pero después tocó con Canto América, y que esa fue otra sorpresa. Ella cantaron en el marco del Festival de la Diáspora Africana en el Paseo de las Flores, en Heredia. Es un centro comercial y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué sucede. Y cuando nos dimos cuenta estaba todo lleno, pero además fue muy lindo porque un montón de gente que iba pasando y que no le estaba importando realmente lo que sucedía ahí, se asomaba así como, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? Y o sea, chicos muy jóvenes que se quedaban mirando, la gente de los negocios que atendía saliendo a verla, ¿verdad? Y después ella volvió a una peluquería que había ahí, y las muchachas le dijeron, usted fue la que cantó el otro día aquí. Así que... Bueno, Adriana, se nos acabó el tiempo, Sí. pero muchísimas gracias por habernos contado toda esta experiencia de este documental. Y lo más importante es que usted puede verlo aquí en Canal UCR, en los horarios y fechas que le hemos estado mostrando en pantalla, para que conozca de esta extraordinaria artista nacional que ha alzado vuelo en la Argentina. Quédese con nosotros aquí en Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido.